¿Cuántos creen que el Señor siempre va delante de cada uno de ustedes, limpiando caminos? Amén. Yo también lo creo. Y bueno, el Señor hoy me inquietó con una palabra. Y espero que sea agradable a su vida y que sea llegada directamente a su corazón. Amén. Lo podemos buscar en el libro de Jonás. Jonás 1. Y el Señor me trae esta palabra, hermano, porque son cosas que he vivido yo en la vida también como pastor, como joven. Y entonces el Señor me ha traído esta palabra. Amén. Y él lo titulo como decisiones correctas. Amén. A veces en nuestra vida tomamos decisiones que no son adecuadas o decisiones que nos llevan a otro camino, pero cuando estamos en los caminos del Señor, sabemos que tomamos la decisión correcta, hermano. Amén. Leo la palabra en la dirección del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Jonás 1 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amén. Cuando nos dice acá que pregona, Jehová le dice a Jonás que vaya y hable, vea, que hable, vaya y hable palabra de él. ¿Por qué? Porque ha aumentado un poco la maldad en la ciudad de Nínive. Entonces dice en la escritura que Jonás, en vez de hacer lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad?, en vez de ser un poco obediente a la palabra del Señor, Jonás agarró y fue a otro lado, ¿verdad? Dice que se fue, huyó, dice que se fue a Tarsis, a una nave que iba y pagó su pasaje y se fue a Tarsis. Cuando él hace eso, que no es obediente a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que en medio del mar viene una tormenta, ¿verdad? Viene una tormenta y varios jóvenes, varios hombres en la nave. Cuando hay tormentas en nuestras vidas, hermanos, son por decisiones que nosotros tomamos por nuestras fuerzas, por nuestra misma voluntad. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones que Dios nos manda que nosotros tomemos, todo va fluyendo de gran manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien va haciendo la obra en nuestras vidas. A veces nos prohibimos de no hacer las cosas de como Dios nos las manda porque quizás se nos complica un poco, o hacerlas, cumplirlas. Pero cuando nosotros decidimos realmente en hacer lo que Dios nos manda hacer, nosotros vamos aumentando un poco nuestra fe, va aumentando nuestro saber, va aumentando cada día el amor en nuestras vidas, en nuestros hogares. Amén. Amén. Y yo cuando leía esta palabra, hermano, yo me reflejo un poco en mi vida personal, porque yo ciertamente yo predico lo que yo he vivido, no predico lo que viven otros, sino predico lo que mi experiencia. Entonces cuando yo leí esta palabra, hermano, ciertamente yo tengo rato en el Evangelio, pero decidí por mi cuenta buscar de Dios hace poco tiempo, ¿verdad? Gracias al Señor. Cuando viene palabra de Jehová a mi vida, que me profetizan como pastor de jóvenes, yo dije, no, esto no es, porque yo, primer principal, yo no sé leer, yo no tengo un buen carácter con las personas, yo no dialogo mucho con las personas, yo era una persona que era del mal mundo. Entonces, vienen y me profetizan, yo oí de la profecía, vuelta viene otra vez y me profetizan lo mismo. Yo dije, no, le comentó a la pastora me lo dijo, yo un poco rebelde de lo que el Señor me estaba llamando, pero cuando el Señor llama, el Señor es el que capacita, hermano, ¿verdad? Y cuando el Señor capacita, el Señor envía. Amén. Y yo dije al Señor, le dije a mi esposa, bueno, ciertamente ya llegó un momento donde ya yo debo buscar de Dios como es correcto. Y le dije a mi esposa, bueno, es el momento de buscar de Dios, ¿me vas a apoyar? Mi esposa sí me va a apoyar. Bueno, gloria a Dios, mi esposa me apoyó, ¿verdad? Amén. Y yo digo, Señor, yo no sé leer. Yo no sé, eres tú quien va a hacer la obra en mí. Amén. Y gracias a Dios, bueno, he leído un poco más la Biblia, me aparté de Dios por no tener el conocimiento, porque el conocimiento es la palabra, amén. Nosotros no debemos seguir a un hombre, nosotros no debemos seguir a un líder, nosotros debemos seguir a Cristo, que es el que nos va a dar la fortaleza a nosotros para seguir avanzando a lo que Dios quiere con nosotros, amén. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero a veces somos un poco rebeldes y hacemos las cosas como no deben de ser. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar el camino. Yo me estuve fuera del país, allá no busqué de Dios, me fue un poco mal, duré tantos años por allá y dije, bueno, me voy para Estados Unidos y allá hago mi vida, pero cuando Dios tiene un plan con nosotros, Dios hace como a Él mejor le place, ¿verdad? Porque yo me iba del país y cerraron fronteras, ya yo había vendido todo en el país donde yo estaba, y yo dije, bueno, para empezar de nuevo, empiezo de nuevo en mi país, amén, que es aquí en Venezuela. Y yo digo a mi esposa, cuando nos vamos para Venezuela,
mi esposa, no, ¿cómo no voy para Venezuela? Que la cosa está dura. Yo digo, no para Venezuela porque yo acá no voy a empezar de nuevo. Me vengo para Venezuela. Duró un tiempo para buscar de Dios. El pastor ciertamente me llamaba, oye hijo, venga para acá para la iglesia. Bueno, tomé la decisión yo de venir a la iglesia. No fue mi esposa, no fue mi suegra, no fue mi mamá. Fui yo quien tomé la decisión de venir a la iglesia. Amén. Tomé, como quien dice, el mejor camino, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Tomé la mejor decisión, hermano. Amén. Así como Jehová le dijo a Jehová que fuera a la tierra de Nínive a llevar la palabra, a que pregonara la palabra de él, porque veía aumentado un poco la maldad. Así Dios ha llegado a mi vida. ¿Para qué? Para que yo levante jóvenes, para que yo levante personas, para que a través de él. ¿Por qué? Porque no soy yo quien lo hace, sino que lo hace el Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Nosotros somos simplemente instrumentos por él. Amén. Él es el que nos lleva, él es el que nos usa. Y bueno, hermano, yo dije, bueno, yo voy a empezar a leer la palabra desde Génesis, a ver qué me aprende, decía yo. Nosotros teníamos una cochera en Guarena, y allá en la cochera una señora fue y me dijo, joven, léete José. Y después vino otra señora y me dijo lo mismo, léete José. Yo voy a mi esposa que tiene un poco más de conocimiento, y le digo, ¿quién es José en la Biblia? Me dijo, no sé, búscalo. Y le dice, ¿por qué? Porque me ha dicho que me lea José. Cuando yo me leo la historia de José, fue la primera historia que leí, le pasé por encima a Génesis. Y cuando yo le entro al libro de Génesis 37, y cuando me encuentro con la historia de José, hermano, yo empecé a entender en mi vida que lo que el Señor me había entregado, lo que yo tenía en el momento, no era de parte del Señor. ¿Por qué? Porque yo tenía una cochera a la cual me está llevando a una perdición. Amén. Pero cuando yo entendí que cuando yo leo la palabra, que lo que Dios me va a dar o lo que Dios nos va a entregar en nuestra vida es algo que va a permanecer siempre, es algo que siempre va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Acá cuando nosotros buscamos las cosas por nuestra fuerza, siempre son cosas que son pasajeras, son cosas que de repente hoy tienes, mañana no tienes, ¿verdad? Pero cuando Dios promete algo, Dios te lo va a cumplir. Cuando Dios te da algo, tenemos que trabajar en pos de lo que Dios nos ofrece a nosotros. Amén. Yo dije, bueno, gracias a Dios porque estoy empezando a leer la palabra. Y cuando yo estoy leyendo la palabra, hermano, yo soy del tipo de persona que yo cuando leo la palabra me reflejo mucho en lo que yo leo. ¿Verdad? Me reflejo mucho en la palabra. Y cuando yo le digo a mi esposa, wow, me gustó la historia de José, le dije a mi suegro, toma la cauchera, no quiero la cauchera. Un momento difícil, le dije, se la entregué. ¿Por qué se la entregué? Porque yo sabía, hermano, que lo que yo estaba haciendo no era nada correcto. Amén. Entonces ahí fue donde yo dije, suelto la cauchera y me firmo con las cosas de Dios. Cuando yo me firmo con las cosas de Dios, empiezo yo a trabajar en la obra del Señor. Amén. Y ahí es donde empieza el Señor a orar un poco más en mi vida, a abrir camino, la cual yo mismo la tenía, como que dice, cerrada. ¿Por qué? Porque yo no decidía en mi vida caminar como Dios quería que yo caminara. Cuando yo empiezo a caminar, empiezo a abrir células en donde yo vivo. Y yo decía, yo era como cuando yo leía Moisés, que decía que Moisés es un poco tardo para hablar, tartamudo, perdón. Yo decía, bueno, hermano, yo soy igual que Moisés, yo gagueo mucho para hablar. Entonces, pero Dios fue que me fue dando la capacidad de leer la palabra. Nunca dije, no voy a poderlo hacer porque se burlan de mí, se ríen de mí. No, yo dije, yo decidí en seguir lo que el Señor me está diciendo que siguiera, ¿verdad? Porque yo entendí de que Dios es el que nos prepara. Nos dice en su palabra que Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento que nos dio, Dios fue quien dio el crecimiento. Entonces yo entendí que hay que sembrar la palabra. La palabra nunca va a llegar vacía a nuestras vidas, hermano. Amén. Siempre va a haber un momento donde tú vas a decir, esa palabra que me dio aquel varón, esa palabra que me dio aquella señora, ha llegado a mi vida en este momento. Después de 10, 5, un año, una semana. Pero es Dios quien da el crecimiento. Amén. Cuando yo empiezo a leer la palabra, hermano, yo empiezo a entender que no es al hombre que yo debo seguir. Es la palabra que me va a dar el instrumento. O sea, es la palabra la que me da la enseñanza de cómo yo avanzar en las cosas de Dios. Amén. Y yo digo, wow, qué bueno, porque ciertamente el pastor una vez me dio la oportunidad nuevamente de predicar. Aquí la primera vez que prediqué fue en el Congreso de Familia. Yo no sabía lo que era predicar, hermano. Yo venía de dar pura célula, 15 minutos y ya era chao. Entonces yo decía, wow, pastor me dio la oportunidad. Y empezó yo una semana, 2 semanas, 3 semanas a estudiar la palabra. Cuando me paré en este lugar, hermano, no me van a creer, se me olvidó todo lo que yo había estudiado. Yo dije, Señor, ahí yo digo a mi esposa, se me olvidó todo lo que estudié, ¿cómo vamos a hacer? Entonces mi esposa me dijo,
ora antes pararte el púlpito, ora para que el Señor te dé la palabra nuevamente, amén. Y yo dije, bueno, entendí bien claro de que Dios es el que nos prepara, amén. Dios no nos ha llamado al mundo, dice que Dios envió al mundo ¿para qué? Para que el mundo sea avergonzado, hermano, amén. Dios no nos ha llamado para nosotros ser avergonzados por el mundo. Dios nos ha llamado, hermanos, para nosotros avergonzar al mundo. Porque el mundo va a decir muchas cosas de ti. El mundo va a decir de que tú no sirves, pero Dios siempre va a decir, este es mi hijo que me sirve. Cuando el mundo te dice, te señala que tú no vas a progresar, Dios te dice, este es el que va a llevar mi palabra, como lo hizo Saulo. Amén. Saulo, ¿quién era? Un hombre que perseguía a los cristianos. Pero tuvo un encuentro tuvo un encuentro en Damasco, con el Señor, con Jesucristo, ¿verdad? Y entendió de que no era de llevar de matarlo, sino era de llevar la palabra. Y el Señor le dijo, este hombre me es testigo de llevar la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo fue un hombre que abrió muchas iglesias llevando la palabra. Le costó hacer la cosa de Dios, ¿por qué? Porque llevaba un antepasado. Mucho le costaba creerle a Pablo de lo que Pablo estaba llevando. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que mataba. Ciertamente Pablo llegaba a mi vida a darme la palabra y decía, este hombre me va a matar. Amén. Pero cuando Pablo entendió que la obra la hacía Dios, él empezó a hacer obras en todos lados. Dice que Pablo abrió muchas iglesias. ¿Por qué? Porque hubo muchas personas que creyeron en la palabra de él. Creyeron en que Cristo Jesús era una persona que cambiaba personas, ¿verdad? Que cambiaba a aquellas personas que te señalaron. Esos somos señalados por nuestros familiares, por nuestros padres, hasta por nuestros hijos somos señalados. Nunca vemos un crecimiento en nuestra vida, porque quizás hoy en la iglesia estamos alabando al Señor, pues en la casa vamos gritando, vamos insultando al esposo, a la esposa, y nunca vemos un crecimiento en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos alguien en la iglesia y somos otra persona en la casa. Pero el Señor nos manda que seamos el mismo que somos en la casa, tenemos que ser el mismo que somos en la iglesia. Donde nosotros vayamos, tenemos que llevar siempre la palabra en frente. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos hacer una cosa acá y después hacer otra cosa acá. Dios nos manda que guardemos nuestro testimonio. Amén. Es lo que debemos guardar nosotros como hijos de Dios, en nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque quizás la persona no se convierte por lo que yo le predico, pero se convierte por lo que ve en mí. Amén. Que es la gracia de Dios que está en nuestras vidas. A veces yo me enfoco tanto en una persona a predicarle, pero esa persona no va a llegar porque yo le predique, sino que ella va a reflejar, va a ver lo que está en mí. Amén. Esa persona va a ver si en verdad yo estoy cambiando, si en verdad yo estoy edificando lo que le estoy diciendo. Y a través de mi testimonio, esa persona se convierte. Amén. Pero eso es gracias a ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar crecimiento. Él es el que nos va a capacitar en lo que nosotros nos propongamos hacer. Amén. Dice que cuando dice la palabra en el libro de Hechos 7, dice que Hechos 7:3 dice, y dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a tierra que yo te mostraré. ¿A quién le dijo eso? A Abraham. ¿Por qué le dijo eso a Abraham? Porque Abraham ciertamente Dios quería usarlo en otro sitio. Ya en ese sitio ya estaba edificado, más Dios quería llevarlo a otro lugar. ¿Para qué? Para que él fuera a edificar otros lugares. ¿Y qué dijo Abraham? Abraham salió. A veces nos cuesta, hermanos, salir de nuestra casa, predicarle al vecino que está al lado de nosotros. A veces nos cuesta predicarle a nuestros padres. A veces nos cuesta, pero cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, a llevar la palabra de Dios a todo lugar, empieza Dios a obrar en nuestras vidas. Empieza Dios a hacer cosas que nosotros mismos decíamos, ¿cómo lo hice? Es Dios quien lo hace, hermano. Es Dios quien nos capacita. ¿Para qué? Para que esa persona dé fruto. A veces queremos sembrar y ya recoger al siguiente día. No, es sembrar y Dios va a dar el fruto. Dios va a dar el crecimiento. Amén. Dios va a dar el crecimiento en esa persona. A veces nosotros sembramos y otro es el que aprovecha el fruto. A veces sembramos en una persona y otro es quien ve cómo ese fruto va floreciendo, hermano. Amén. Y cuando yo sigo leyendo la palabra acá en el libro de la historia de Abraham, veo que Abraham era un hombre que tenía 2 mujeres, ¿verdad? Y dice la palabra que él tuvo un hijo. Él tuvo un hijo porque a la mujer a que él amaba no le podía tener hijos, pero ya el Señor le había ofrecido un hijo a ella, ¿cierto? Entonces cuando el Señor le ofrece el hijo a ella, el Señor se lo dio en su momento. Amén. A veces el Señor nos ofrece cosas en nuestras vidas que nosotros nos enfrascamos solo en orar en lo que el Señor nos ha ofrecido. Si ya el Señor nos lo ofreció, eso está ahí, hermano. Empieza a trabajar en la obra del Señor para que vea cómo el Señor va orando en lo que le ofreció. Se lo digo porque yo cuando
Yo había dejado de orar por carro, por moto. A mí me ha llegado palabra de que me venía un carro, una moto. Yo dije, yo no voy a orar más por eso. Yo duré como 3 meses, hermano, después de la profecía, orando por eso. Porque saben, yo sé muy bien el trayecto que yo llevo de donde yo iba a venir acá a la iglesia. Y ese Señor, yo quiero una moto, quiero un carro, quiero una moto, quiero un carro. Pero yo entendí de que, bueno, Señor, tú me lo ofreciste, yo me voy a encargar de trabajarte a ti y tú ya me lo ofreciste. Amén. Amén. El día que yo me esperé, me llamaron, mira, vengo con la moto en tal sitio. Ya yo tenía ya como 4 meses, hermano, que ya no estaba orando por eso. Y dije, gloria a Dios, ¿por qué? Porque entendí de que ya sí, si el Señor me lo ofreció, yo debo trabajar en la obra, ¿verdad? Y cuando yo trabajo en la obra, el Señor empieza a dar lo que el Señor nos ofrece. El Señor empieza a trabajar en lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Nosotros no debemos enfrascarnos, Señor, no debemos enfrascarnos en lo que el Señor nos va a dar. Enfrasquémonos en salvar almas, en llevar la palabra, en anunciar el Evangelio. Amén. Por eso nosotros debemos siempre tomar decisiones, el cual nosotros debemos avanzar. Cuando nosotros tomamos esa decisión de avanzar en los caminos del Señor, el Señor va a ir abriendo puertas, hermano. El Señor va a ir abriendo puertas. Dice su palabra que todas las puertas que abre el Señor no las cierra nadie. Amén. Entonces yo creo en esa palabra. Yo sé que si el Señor abre una puerta, esa puerta no la va a cerrar nadie. Si el Señor me ofreció a mí un negocio, yo sé que ese negocio va a llegar en su momento. No debo enfrascarme en ese negocio porque pierdo la visión de lo que el Señor quiere que yo haga. Amén. Entonces veo que el Señor no me ofrece el negocio. Entonces me aparto del Señor porque el Señor es mentiroso. No, hermano, no es mentiroso. Eso está ahí, pero tienes que trabajar y esforzarte cada día más. ¿Para qué? Para que eso pueda salir a la luz. Porque dice que cuando Jehová le dijo a Isaac que ofreciera a Isaac a su hijo amado, dice, a su hijo amado, él tuvo un hijo con otra mujer, pero Dios le dio el hijo que él quería con la esposa que él amaba. Entonces él amaba más a Isaac. Entonces el Señor le dije, anda a hacer sacrificio a tu hijo amado. No le dijo, anda a hacer sacrificio a tu otro hijo. Dice, al que tú más amas. Y al que más él amaba era Isaac. Dice que cuando él sube al monte a hacer sacrificio, le dice a los que están ahí, nosotros iremos y vendremos y bajaremos. O sea, no dijo yo voy a subir y voy a bajar solo. Dijo, yo voy a subir y así mismo como subiremos, bajaremos. Ya él sabía que el Señor iba a hacer algo allá arriba. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado, Él no te lo va a quitar, hermano. Lo que Dios te dio, Él no lo va a quitar. Amén. Dios, aleluya. Lo que viene de parte de Dios es para siempre, hermano. Lo que viene de parte de Dios es para toda la vida. A cambio, cuando buscamos las cosas con nuestra fuerza, es algo que es pasajero. Decimos, bueno, no era de parte de Dios, pero te das cuenta ya lo último, cuando perdiste mucho tiempo en eso. Amén. Nosotros debemos enfrascarnos en lo que Dios nos ha entregado. Y dice en la Escritura que cuando Abraham fue a hacer sacrificio con Isaac, el Señor le pegó como 3 gritos. Un ángel le pegó como 3 gritos. Abraham, no lo hagas. ¿Por qué? Porque atrás de él estaba el sacrificio. Amén. Pero Abraham, ¿qué fue? Obediente. Él dijo, bueno, el Señor me dijo que yo hiciera el sacrificio, voy a hacer el sacrificio. Algo el Señor tendrá para mi vida. Pero el Señor tenía para él un cordero, ¿verdad? Que Abraham no se lo imaginaba, que el Señor le iba a mandar ese cordero. Pero ahí estaba el cordero. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo que Dios hace en nuestra vida, sabemos, hermano, que cuando yo tomo una decisión es porque voy a hacer algo para un crecimiento, va a ser algo que yo sé que Dios va a hacer algo en eso. Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos está mandando a hacer la obra de Dios, hermano. Cuando se levantó Guarena, hermano, yo no lo creía. Yo le dije a mi esposa, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero ya nos metimos en este problema. Le dije a mi esposa, lo vi yo como un problema, hermano, pero Dios lo vio, hermano, como una bendición. ¿Por qué? Porque ciertamente en el lugar hay personas que necesitan de la palabra de Dios, pero son pocos los que se levantan a predicar el evangelio. Cuando yo leo la palabra, hermano, en la palabra no me dice que los valientes arrebatan cartera. En la palabra no me dice que los valientes son los que van a enfrentar los problemas con una pistola, con un cuchillo. No, hermano. En la palabra me dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, hermano. Amén. Y solo los valientes son los que van delante, ¿verdad? Porque cuando van delante, el enemigo, ¿a quién ve primero? A los que van delante. Entonces solo los valientes son los que tienen que arrebatar el reino de los cielos. Si Dios me ha llamado a mí, hermano, para yo llevar la palabra de Dios a todo lugar, yo debo ir delante siempre, hermano, teniendo en mente de que Dios que va a pelear por mí, no va a ser yo que voy a pelear, es Dios que va a pelear por mí, ¿verdad? Pero debo de ser valiente, hermano. ¿Por qué? Porque en la valentía está la salvación, hermano. Amén. En la valentía es donde está el poder de Dios, hermano. Amén.
Entonces tenemos que siempre ir delante, hermano. Siempre ir delante. Cuando yo se hizo se abrió la iglesia en Guarena, hermano, nos llevó como bendición la palabra el hermano Reiber. Yo todavía no sentía que estaba preparado para 45, una hora ya la palabra. Y decía, dije, pastor, bueno, vamos a hacerlo, pues, pero bueno, va Reiber. Yo, bueno, amén. Pero cuando Reiber da la palabra, yo veo que no es mirar al hombre, es meterse con Dios y buscar la palabra de Dios, que es Dios que te va a dar la palabra. Amén. Cuando yo leo, cuando Reiber da la palabra que se acaba todo, yo dije entre mí, bueno, la otra semana me toca a mí. Vamos a ver cómo hacemos. Y le dije a mi esposa, y la otra la predica tú, oíste. Y empezó, no, tú eres el pastor, tú eres el que tiene que dar la palabra. Y dije, wow, bueno, yo soy el que lleva la palabra, pues. Pero, hermanos, tuve miedo, sí tuve miedo, tuve temor, sí tuve temor. Pero tomé como que dice, tomé de la valentía, hermano, de decir, bueno, si Dios me puso aquí en este lugar, es Dios quien va a levantar este lugar. Si Dios me puso a mí en este lugar, es Dios quien va a hacer la obra en este lugar, hermano. Y para la gloria de Dios, ahí está la obra, crecemos poco a poco. Como mi pastor me lo dijo, gracias a Dios me puso un buen pastor en mi camino, que me dijo, esto es un autobús, aquí se van a bajar, se van a subir, sí, se van a bajar, se van a ir, pero también van a volver, pero así como se van a bajar, se van a montar otro. Yo dije, wow, era como para yo no afligirme, porque ciertamente yo veía a la iglesia y decía 3, 4 personas, mi esposa y mi hija y mi suegra, y yo decía, bueno, gloria a Dios, pero hay que seguir haciendo la obra. Entonces, también me vino a mi mente, hermano, cuando yo hacía una célula, y iba una sola persona a la célula, y vino el pastor y dije, pastor, no voy a hacer más células, no voy a hacer más nada, prefiero quedarme aquí en la iglesia aplaudiendo, pero el pastor me dice, dale las gracias a Dios, hijo, porque tienes una sola persona que te está escuchando. Yo dije, pastor, yo cada vez que vengo a mi pastor a darle una cosa, pastor, yo salgo como convencido de lo que el pastor me dice. ¿Por qué? Porque ciertamente es una persona que tiene más experiencia en las cosas de Dios. A veces yo me siento atrapado y digo, pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué? Pastor, venga a entregar. No es entregar, es seguir adelante. ¿Por qué? Porque si Dios te puso ahí, Dios te va a capacitar. Esto es parte del crecimiento, es parte del proceso. Y yo entiendo, hermano, de que, bueno, Señor, si yo estoy llevando esto es porque tú sabes que yo puedo con lo que yo estoy llevando. Dios dice en su palabra que no nos va a dar una cara que nosotros no podemos llevar, hermano. Yo no le puedo montar un saco de cemento a mi hija cuando yo sé que mi hija no lo va a poder llevar. Entonces, yo sé que tengo un padre terrenal, pues tengo un padre también aquí en la iglesia. Amén. Y yo no voy a mi padre ese no sabe todavía dónde queda Génesis por aquí. Pero entonces yo voy a mi padre, que es mi pastor William, y le digo, pastor, hace como, lo voy a decir porque como le digo, es lo que yo vivo en el Evangelio. El pastor llega de viaje y le digo, pastor, ya esta vez sí, ya no aguanto más, ya no quiero más nada. No quiero más nada porque ciertamente yo no veo crecimiento, me esfuerzo tanto en dar la palabra, los hermanos ahí flaqueando, entonces siento que lo estoy dando todo por nada. Y me dijo, bienvenido al club. Yo dije, bienvenido al club. ¿Cómo que bienvenido al club? Sí, bienvenido al club. Ahora tienes que orar por esa persona. Antes oraban por ti, por ahora te toca a ti orar por ellos. Yo dije, bueno, ciertamente hay que hacerlo. Pero yo le digo a los hermanos de mi iglesia allá, ¿cuándo oran por el pastor? 3, 4. Amén, amén. Gloria a Dios por esos 4 que están orando por el pastor. Pero entonces entiendo de que es Dios quien va a hacer la obra, hermano. Desde que yo tomé la decisión, hermano, de hacer las cosas que Dios ha dicho en mi vida, ha habido un cambio drástico en mi vida. Porque Dios me transformó, hermano. Dios me cambió, pero Dios no me movió de sitio. Dios me dejó en el sitio donde yo hacía cosas malas. Dios me dejó en el sitio donde era para ver si yo en verdad era valiente. A veces yo decía, no lo voy a hacer porque aquella me va a ver, no lo voy a hacer porque aquel me va a ver, no. Yo sé que si Dios me puso en el lugar es porque Dios va a hacer la obra ahí en el lugar. Yo entendí de que si Dios me puso en ese lugar es porque yo puedo llevar la palabra en ese lugar. Me dicen aquí los hermanos, vamos a hacer un evangelismo. Los primeros días digo, no, evangelismo todavía no, decía yo, porque todavía hay vecinos que no quiero que me vean. Y yo decía, pero bueno, va a llegar un momento donde ellos me tienen que ver, vamos a hacer evangelismo. Se hizo evangelismo, fue de gloria el evangelismo. Muchos hermanos estuvieron acá, el evangelismo fue de gloria el evangelismo. Ahora no dejo de hacer un evangelismo mensual allá arriba.
¿Por qué? Porque siento que la palabra de Dios llega al lugar, hermano. Quizás no veo cantidad de personas, hermano, pero si me asomo y veo los edificios, veo a la gente asomar en la ventana, en los balcones, en la cocina, en los lugares, escuchando la palabra. Pero eso me llena más me llena más de llevar la palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que la palabra nunca va a llegar vacía. Esa persona va a llegar y va a escuchar su palabra. Me refleja esa persona porque cuando llegan a mí yo lo miraba de lejos. Porque me da pena de que una noviecita o un amiguito me viera yo ahí sentado en la iglesia. Yo dije, bueno, yo sé que Dios va a hacer la obra en este lugar. Yo sé que Dios va a transformar ese corazón. Yo sé que Dios va a hacer cambios drásticos en el lugar. Dios permitió, hermano, de que yo pasara por momentos oscuros. Ahora hoy en día la mayoría de los hombres han salido de bajo mundo. Son hombres que han salido de donde ellos pensaban que no podían salir. Dios los ha levantado. Amén. Donde las personas dijeron, tú de ahí no vas a salir, Dios le lanzaba la mano y decía, vamos que tú sí puedes. Cuando el papá, la mamá le decía, tú vas a ser un drogadicto, Dios decía, este va a ser evangelista de este lugar, este va a ser maestro de este lugar. ¿Por qué? Porque lo que dice el mundo de ti no es lo mismo que Dios dice de ti. Cuando Dios te llama es porque tú vas a hacer cosas grandes en el lugar donde Dios te va a mandar. Amén. Amén. Y bueno, hermano, cuando yo sigo leyendo la palabra, yo entiendo de que Dios va a hacer cosas en nuestras vidas. Cuando yo leo la historia de José, hermano, que a José se le desnudó la esposa de aquel varón, José corrió. José fue vendido por sus hermanos. Ahí fue donde yo entendí que viene el Señor. Solo tú eres el amigo de nosotros. Nosotros no tenemos amigos en esta tierra. Nosotros no tenemos amigos en este mundo. Eres tú nuestro amigo, nuestro guiador. ¿Por qué? Porque cuando yo en el mundo en el que yo me encontraba con que los amigos me querían vender por una mujer, por una plaza, por cualquier cosa. Y entendí de que no eran amigos míos. Amén. Pero cuando yo leo la historia de José, yo digo, wow, qué gran fuerte es José, porque José tuvo la valentía de salir corriendo. Cuando yo solté la cauchera, hermano, había mujeres detrás de mí en la cauchera, porque veían plata en la cauchera. Pero yo decía, se había creado el temor de Jehová en mi corazón. Cuando esa mujer se llegaba a mí, yo decía, no puedo, porque ciertamente pensaba, eran que si le llevo una enfermedad a mi esposa, o pensaba de que voy a perder mi matrimonio. Entonces, lo que me costó a mí levantar mi matrimonio, una mujer no lo iba a destruir, hermano. Y yo dije, no voy a seguir en esto. Y cuando yo le dije a mi suegro, toma, no quiero nada de eso. Mi suegro me dice, pero ¿por qué? Si la cauchera está dando, sí está dando, pero eso me lleva a mí a la perdición. Yo no quiero nada de eso, le dije. Entonces mi suegro me dice, bueno, si tú lo dices, dame acá, pues yo sí lo sigo trabajando. Y entendí que en el camino Dios dio el crecimiento en mi vida. Dios me unió más como familia, como un padre, me unió más como un esposo, me unió más a mi esposa. Y entendí, hermano, de que en el camino de Dios es donde nosotros vamos a avanzar, es donde nosotros vamos a crecer, es donde Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Yo me había dejado de mi esposa, ciertamente, cuando me aparté del Señor. ¿Por qué? Porque yo no leía la palabra. Yo no leía la palabra y yo nunca había visto donde nos decía que teníamos que poner los ojos en Cristo Jesús, que es el consumidor de la fe. Entonces yo dije, no, yo nunca había leído eso. Yo miré a mi pastor y ciertamente yo venía para acá y andaba así viendo todo el mundo. Nunca me llenaba de la palabra. Veía a la hermana, veía al hermano y nunca me llenaba de la palabra. Pero cuando yo empecé a leer la palabra, que empecé a ver que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús, yo dije, ciertamente somos hombres, podemos tener fallas. Ciertamente somos hombres, estamos en la carne, estamos en esta carne pecaminosa. Entonces siempre nos esforzamos a hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Siempre nos esforzamos. Yo dije, ciertamente yo estaba errado en ver a mi pastor. Yo estaba errado en ver al líder. Yo estaba errado en ver al hermano. ¿Por qué? Porque yo veía que fallaba. Y decía, si él tiene tiempo haciendo aquí y está haciéndolo, yo también lo voy a hacer. Pero no es así, hermano. No es lo que él haga. Es lo que yo debo de hacer en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Es de la manera en que Dios me va a llamar y es la manera en que Dios me va a capacitar. Amén. Entendí que si tú me estás llamando a mí, 3 veces me llamó. Yo dije, bueno, Señor, me llamaste 3 veces voy a buscarte de tu presencia. Amén. Cuando el Señor llama a Samuel no sabía de quién le llamaba porque no tenía comunión con el Señor. Pero entonces Samuel iba a quién? Al sacerdote. Y le decía, ¿para qué me llamas? No te llamo.
Samuel no entendía el llamado que el Señor tenía para él, pero el Señor sí sabía que cuando la mamá subió allá a que se acordara de que ella quería tener un hijo, ella le dijo, te lo daré para toda la vida. Ya el Señor sabía para qué Samuel había llegado a ese mundo, ¿verdad? Y dice la Escritura que fue un profeta, ¿verdad? Y muchos lo reconocieron porque sabían que era palabra de Dios que llevaba Moisés, que llevaba Samuel. A veces nosotros nos opacamos, hermano. A veces nosotros nos encerramos en hacer las cosas porque no sabemos cómo las vamos a hacer. Pero cuando decidimos dar el paso, Dios va dando el otro paso. Y eso me lo dijo el varón a quien yo le hice la primera célula, que le hacía célula, y era el único que iba. Yo le decía, pero pastor, usted ya tiene llamado pastoral, vamos a hacer la célula en la iglesia. Yo le decía, entre mí, en la iglesia y contigo nada más. Y decía, no, es que no puedo, yo no me siento capaz todavía, no me siento, y vivía con él, no me siento preparado, no me siento. Y un líder de acá de la iglesia le dijo una palabra a él y él la compartió conmigo. Y me dice, no digas nunca puedo porque Dios es el que te va a capacitar. Y yo dije, bueno, este me está dando a mí, el Señor usa también. Yo dije, sí, tiene razón. De ahora en adelante yo no voy a ir en la vida y decir, no, yo no puedo, yo no debo, yo no sé. Es Dios que me va a capacitar. Amén. Entonces cuando yo di el paso, hermano, Dios empezó a hacer la obra en mi vida. Dios empezó a caminar por mí. Ya yo no caminaba por vista, sino yo caminaba por fe. Y es lo que mi pastor nos inculca, que caminemos por fe. Sabemos que no lo tenemos, pero hay que hacerlo porque Dios es el que lo va a proveer. Sabemos que cuando hicimos el primer evangelismo no había silla, no había toldo, no había sonido, no había micrófono, no había nada, hermano. Pero el pastor me dijo, trabaje con lo que hay. Yo digo, no, yo decía, no es trabajar con lo que hay, porque si vamos a hacer una cosa para Dios, para hacer una cosa bien. Hermano, salió sonido, salió silla, salió tordo, salió todo, hermano. Pero ¿sabe dónde estaba todo lo que salió? En la iglesia. Dentro de la iglesia estaba todo lo que salió. Tordo, silla, sonido, todo salió. Amén. Y yo estaba tan molesto que le llamé a la pastora y le dije, pastora, no cuento más con ustedes. Esto es una cosa que, pastora, hijo, tenga paz, trabaje con lo que hay. Y dije, no, vamos a trabajar con lo que hay. Quisiera pegar gritos así sin micrófono. Salió 3 micrófonos por allá, 2 equipos de sonido por acá, salió el toldo, salió la silla, había todo, hermano. Los que fueron y tuvieron el evangelismo vieron que había de todo. Pero hubo algo que no estuvo bien en el lugar, que fue lo que hicimos a la 1 de la tarde, bajo el sol. Pero yo dije, bueno, si Pablo caminó, si Jesús caminó por ahí, nosotros debemos también llevar sol, no importa. Pero mi mamá dijo, pastor, vamos a hacerlo ahora a las 4 de la tarde que baja el sol, porque estamos un poco más calmados. Y dije, bueno, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque quizá la gente no baja también por el sol. A la gente que no conoce hay que buscarle la comodidad. A la gente que no sabe lo que es escuchar la palabra, no sabe lo que es, hay que buscar la comodidad. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera para que esté. ¿Y para qué, hermano? Hicimos otro evangelismo también igual, que no pude estar en la fiesta del palacio por lo mismo, pero fue de gloria. ¿Por qué? Porque mientras acá trabajaban, allá arriba también estamos trabajando. Mientras acá nosotros nos pudimos estar, nosotros estábamos allá arriba predicando la palabra. ¿Y para qué? Para que, dice la palabra que todo aquel que viva, que alabe a Jehová. Entonces yo, sabiendo que no podía venir, yo dije, bueno, vamos a trabajar acá arriba, hacemos el evangelismo acá arriba. Se hizo a las 4 de la tarde. Hubo bastante personas. Pero la gloria es para Dios, hermano. La gloria no es mía, ni la gloria es de la adoradora, ni la gloria es de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien prepara el lugar. Es Dios quien prepara, que limpia el aire, hermano. Es Dios quien se glorifica en el lugar. Amén. Yo me sentía emocionado porque decía, wow, lo estamos haciendo bien. Y pedí, no, Señor, lo estás haciendo bien. Porque no soy yo, eres tú quien lo estás haciendo. Amén. Entendí que era Dios quien lo estaba haciendo. Cuando el Señor me da esa palabra de yo darle el primer paso, me acuerdo cuando esos 3 jóvenes no se quisieron arrodillar, hermano, delante de esa estatua de oro. Cuando el rey Abednego le mandó a llamar al sacerdote, a los escribas, mandó a llamar a los presidentes, a los alcaldes, esos 3 jóvenes dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua porque nosotros sabemos a quién nosotros no debemos arrodillar. Nosotros sabemos a quién nosotros vamos a adorar. Ellos sabían, ellos tenían una identidad. Entonces cuando yo leo esa historia, hermano, yo digo, bueno, ciertamente nosotros no hemos de creer ni en lo que nos digan de nosotros.
Nosotros debemos, como cristianos, debemos tener una identidad de saber que donde nosotros vayamos, nosotros vamos a ser reconocidos, no por lo que hablemos, sino por la gracia de Dios que hay en nosotros. Cuando nosotros vamos a un sitio, hay personas que nos ven y dicen, wow, este hombre no es igual que aquel, este hombre tiene otra cosa. Amén. Ahorita yo venía en el camino, hermano, y me fui a comprar unas toallas húmedas porque venía en la moto. Y me paro a comprar la toalla y viene un varón y me dice, dale la cola a ella. Y yo volteo y digo, no, varón, lo que la apoya es para la iglesia. Y yo, pero disculpe, ¿usted es cristiano? Yo, sí, bueno, soy cristiano. Disculpe, no lo hice bendicionado, no, tranquilo. Son personas que no saben cómo hablar a las personas. Dicen las cosas solo por decirlas. Amén. Pero yo, si yo hubiese sido otro, digo, móntala ahí para yo ya donde llevar, ¿verdad? Pero he entendido de que como cristiano, a mí no me importa de que el varón me vea, a mí no me importa que mi pastor me vea montando una mujer ajena en mi moto, a mí lo que me importa es que Dios no vea eso de mí, porque yo sé que si yo lo hago, el pastor me va a ver, me puede regañar, pero quien yo voy a tener el juicio es con Dios. Es Dios que me va a hacer juicio. Yo me puedo esconder del hombre, como de Dios no me le escondo. Entonces son cosas que yo llevo en mi vida, hermano. Son cosas que yo digo, wow, no lo puedo hacer porque yo no voy a engañar al hombre, voy a engañar a Dios, ahí voy a engañar. Amén. Entonces decidí, como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, no hacer lo que ese rey hacía. ¿Por qué? Porque a través de ellos tres hubo un convertimiento. Porque hasta el mismo rey lo dijo, ahora adoraremos al Dios de ellos tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando fueron llevados al horno de fuego, no vieron a tres, vieron a cuatro allá adentro metidos. Y no sé qué más, dice que los guardas cuando lanzaron a los tres, nada más con el vapor, esos guardas fueron muertos. Entonces ellos danzaban dentro del fuego, hermano. Nosotros debemos danzar en medio de cualquier momento difícil, en medio de cualquier dificultad. Nosotros debemos darle las gracias a Dios, porque nos dice su palabra que nosotros debemos darle gracias a Dios de lo que nosotros, de lo bueno y lo malo, porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No debemos aferrarnos, no bueno, en el horno, bueno, sí, en el horno, yo no me metí en el horno. No, ellos sabían la identidad que ellos tenían. Ellos sabían de que si ellos no se arrodillaban, Dios los iba a respaldar, y Dios los respaldó, hermano. Amén. Ellos salieron de ahí gozándose, salieron de ahí bailando, salieron de ahí adorando a Dios. ¿Por qué? Porque sabían de que Dios estaba con ellos desde el primer día, desde el primer momento. Ellos sabían de que si Dios los puso en el lugar es para que esa persona se edificara. Si Dios te manda a un lugar, porque Dios sabe que ahí donde te va a poner, ahí donde tú vas a edificar muchas personas. Si Dios te manda a un sitio, porque Dios sabe que ahí es donde tú vas a ver los frutos que Dios quiere que tú des. Amén. Podemos tomar la decisión correcta, hermano. Debemos decir, es el momento. Yo no sé para quién esta palabra, yo no sé quién en este momento se siente en sí, no. Es el momento de decir, es el momento de caminar con Cristo Jesús. Es el momento de dejar el mundo atrás. Dice en su palabra que el que se niega, nos debemos negar a sí mismo. Nos debemos negar a sí mismo, ¿para qué? Para ver el crecimiento de nosotros, hermano, para que pueda morir ese egoísmo, esa carne pueda morir, para que pueda morir el yo soy el machista, el yo soy el hombre de la casa. No. Debemos hacer las cosas como Dios nos las manda. Debemos tratar a esas mujeres, varones, como vasos frágiles. Mujeres también debemos tratar deben de tratar a los hombres también con cariño y amor. A veces nos enfrascamos nada más de la sala a la cocina al cuarto, del hombre del trabajo a la casa del trabajo. No, porque se vuelve una rutina, se vuelve una monotonía. Entonces cuando tú sales y empiezas a orar en tu familia, a compartir con tu familia, Dios, así no vaya nada en el bolsillo, hermano. Dios va a poner un ángel en el camino para bendecirte. Dios va a poner alguien en el camino para decirte, bueno, toma esto me sobró, a ti te sobró, pues me faltó. Ese Dios que me lo está mandando. Amén. Pues siempre debemos trabajar conforme a lo que Dios nos manda que trabajemos. Amén. Debemos trabajar a lo que Dios nos hace, que nosotros nos permite, nosotros hagamos. Yo dije, Señor, cuando en medio del tiempo del crecimiento como pastor, que tengo poco tiempo, yo predico acá la primera vez, y mi pastor una vez dijo, el que predica una vez y no predica más, ese no. Y yo dije, no, yo soy pastor, si pastor no me pone a mí, algún día me tiene que poner otra vez a predicar.
Y mi pastor hace 3 semanas me dijo, el domingo arriba predicas tú. Yo no dije amén. No dije amén, hermano. Yo dije, wow. Me lo voy a decir, el domingo arriba predicas tú. Yo digo, pastor, amén. Bueno, me dice para prepararme. No, te lo dice, prepárate. Amén. ¿Por qué? Porque debo de ser obediente, hermano. Debo de ser obediente a lo que mi pastor me diga. Amén. Cuando un padre le dice al hijo, hazlo como yo te digo, es porque ya sabe, ya tiene una trayectoria. ¿Y el hijo qué debe hacer? Ser obediente a lo que el padre dice. Amén. Entonces, cuando el pastor me dijo así, yo dije, amén. Y le dije al pastor arriba, el pastor me dijo para predicar el domingo arriba en la iglesia. Este domingo, digo, no, el 4. Digo, prepárate, Dios, si me va a preparar. Le dije, Señor, que seas tú, que no sea yo dando la palabra, que sea tu palabra, no sean las mías. ¿Por qué? Porque no quiero que sea un hombre que se empare ahí a dar palabra, a hacer blasfemia. Que seas tú dando la palabra, llevando la palabra por mí. ¿Por qué? Porque la gloria va a ser tuya, no va a ser mía. Amén. Y yo venía en el camino, en la iglesia donde estamos pequeños en la iglesia, no tenemos micrófono. Tenemos micrófono, pero si ponemos el micrófono ahí suena el chillido. Entonces yo prefiero hablar sin el micrófono. Y yo dije, Señor, llévate todo temor de micrófono, llévate todo, que seas tú hablando. Amén. Porque ciertamente le tenía temor a un micrófono. Y yo decía a la gente de arriba, yo antes de ese pastor yo tenía que haber sido el adorador. Para romper primero el miedo con ese micrófono que le tenía tanto temor. Pero ¿quién es el que me va a capacitar? Dios. Es Dios que me va a dar la palabra. Es Dios que me va a instruir en el camino. Es Dios que me va a formar. Amén. Entiendo de que es Dios en mi vida, que no soy yo, hermano. Gloria. Y cuando yo voy al pastor, le digo, pastor, le voy a entregar lo que usted formó arriba en su Belén. El pastor me dijo, no, ven acá, siéntate a hablar conmigo. Y yo solté, lloré. Ahí está que derramaba lágrimas. Y el pastor escuchándome nada más. Me dijo, ya yo solo pasé ya. Y dije, no sé, gracias, mi pastor. Salí de ahí. Quería salir de ahí sin nada y salí más bien convencido, con más fuerza, salí con más ganas de llevar la palabra. ¿Por qué? Porque fui a una buena fuente. Yo no fui al hermano, al vecino mío que no conoce la palabra. Yo fui directamente al hombre que Dios usó para que yo fuera ungido. Amén. Amén. Y cuando yo voy a él me da las buenas palabras. ¿Por qué? Porque un padre instruye al hijo, un padre le da un buen consejo a un hijo. Entonces yo dije, ahí es donde yo tengo que esperar. Era como un mes que yo quería hablar con el pastor. Cuando el pastor llegó, yo dije, gloria a Dios porque el pastor llegó. Le dije, pastor, necesito hablar con usted. Y salí de ahí, hermano, con más ganas de llevar la palabra. Salí con más ganas. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo estoy haciendo no es para agradar al hombre. Yo no estoy aquí para agradar al pastor, no estoy aquí para agradar al líder, yo estoy aquí para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si Él me trajo aquí a este lugar, Él es el que me va a capacitar. Él es el que me va a dar la fuerza de yo seguir caminando en el camino de Él. ¿Por qué? Porque es Él que me ha llamado, es Él que me ha capacitado y es Él el que me ha enviado, hermano. Amén. Entonces debemos caminar confiadamente en Él. Amén. Tomar la decisión correcta, hermano. En que lo que yo voy a hacer es para agradar a Dios. En lo que yo voy a crear es para agradar a Dios. En el empleo que yo voy a empezar es para agradar a Dios. Dios no me da un empleo para apartarme de Él. Dios me da un empleo para dedicarle el tiempo a Él, para yo poder bendecir a otro, para yo poder guiar a otro, para yo poder darle un empleo a la persona que lo necesita. Pero es Dios quien lo va a hacer. ¿Amén? No voy a ser yo. Y si Dios lo va a hacer, hermano, ese empleo va a prosperar, ese empleo va a surgir, ese empleo va a crecer. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo está dando, no es el hombre. Amén. Bueno, mi hermano, de verdad que esto era lo que yo traía para usted. Yo decía, Señor, que estoy hablando, que estoy dando la palabra. Y de verdad que yo digo, bueno, no acostumbro, como les digo, no acostumbro a hablar por micrófono, pero yo siento que yo no tengo nada en mis manos, yo siento que yo estoy hablando sin micrófono. ¿Por qué? Porque es Dios que me va a capacitar, es Dios que me va a guiar. Y yo venía hoy en el camino y yo con ganas de buscar un retorno, pues yo dije, Señor, guíame, sé tú delante de mí. Pero entendí, hermano, de que no es con mi fuerza, no es con mi voluntad, no es el querer, no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere en mi vida. Porque si Dios hubiese permitido que yo me fuera a Estados Unidos, créanme que yo no hubiese buscado de Dios. No hubiese buscado. Porque ciertamente hay mucha idolatría al dólar.
Mucha gente tiene que trabajar día y noche para poder vivir. No iba a dedicar el tiempo a Dios. Pues Dios, como sabía para qué me había llamado, Dios mandó a cerrar la frontera. Y me vine para Venezuela. Dios quitó personas de mi vida, amistades de mi vida que los catalogo como hermanos. Los quitó en mi vida para yo poder crecer en su camino. Mucha gente me decía, me señalaba, tú eres pastor, tú eres cristiano, pues mira, estás con ellos. Sí, pues yo estoy con ellos. Pues, si tú no estás ahí, tú no sabes lo que yo estoy diciendo. Yo estoy ahí dando una palabra. Y esa palabra algún día tiene que dar fruto. Amén. Pero Dios permitió que ellos salieran de mi vida. ¿Para qué? Para yo poder crecer, hermano. Amén. Entonces, les inquieto, hermano. Yo los invito a que tomen la decisión correcta. Que tomen la decisión adecuada, que es en Cristo Jesús. Que todo lo que hagan, háganlo para Cristo Jesús. No lo hagan para agradar al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos. Háganlo para agradar a Dios. Porque Dios es el que va a dar el crecimiento en nuestras vidas. Es Dios quien nos va a capacitar. Es Dios quien va a dar los frutos en nuestras vidas. Amén. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios. Mi corazón